urbanas e incentivos tributarios. André, ¿qué tal? Perdón. Muchísimas gracias a todos de Radio Forever. Muchísimas gracias, Paula, María José, Luigi, por este espacio, ¿no? Saludos con todos. ¿Qué tal, André? Bueno, normalmente cuando hablamos de desarrollo de zonas urbanas, nos ha pasado que de repente muchos políticos se olvidan del componente sostenibilidad, que a veces ni siquiera debería ser un componente, sino debería ser una razón de ser para este desarrollo. O sea, realmente ese vendría, de acuerdo a todos los organismos internacionales, de acuerdo a todos los estudios que ya tenemos, un desarrollo sin sostenibilidad no se entiende. ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, Suma como partido a través de sus candidatos acerca del desarrollo de las zonas urbanas, pero tomando en cuenta el componente de sostenibilidad? Sí. Muchas gracias. Por lo general, en la formulación de políticas y supuestas soluciones que se han dado tradicionalmente, no se han tomado en cuenta que la solución realmente tiene que venir por hacer demarcaciones geográficas de en dónde se concentra la pobreza, en qué lugares de una ciudad, de los cascos urbanos, tenemos esa concentración de desempleo, de inseguridad, de falta de obra pública. Por lo tanto, la propuesta que Suma está haciendo es una propuesta integral que engloba, aparte de la solución al desempleo y la pobreza, que es ahorita en este momento es una necesidad social que tú la puedes encontrar en todos los sectores, desde sectores populares, sectores clase media, etcétera. Eso es lo que más se habla, más se necesita. Nosotros estamos planteando una solución, es una solución que la seguimos estudiando porque esto definitivamente tiene que ser un asunto hasta suprapartidista. ¿Por qué? Estamos tratando de crear zonas francas a nivel urbano, ya no como se hizo en el pasado, que fracasó. En el pasado se intentaron hacer zonas francas en sectores, por ejemplo en Esmeraldas y Manabí, pero quedaban en lugares remotos, cerca de nada. La tendencia actual para políticas del desarrollo se encuentra en que las zonas francas tienen que ser en zonas deprimidas urbanas. Es decir, ¿en qué consiste la propuesta que queremos hacer? Queremos hacer un paquete de estímulos tributarios a toda empresa que invierta, aperture un establecimiento comercial. Lo que nos diferencia de la tradicional ley de zonas francas que se aplica regionalmente es que estas leyes, por ejemplo, actualmente tenemos el Polo de Desarrollo Económico, que es fantástico. Sin embargo, esto es solo para grandes inversiones, inversiones multimillonarias. Nosotros queremos expandir esto para inversiones de cualquier tipo de establecimientos, no solo de productoras, fabriles, sino también comerciales. ¿Por qué? Hay una característica que es algo muy típico de los sectores desfavorecidos con el desempleo. Y hablando en concreto en Guayaquil, el noroeste popular, la cantidad, la cantidad tan grande de emprendedores. Uno va a estos sectores, realmente hay comercios en dos, tres, cuatro, cinco comercios en cada esquina. Se lo, ahora se lo mantiene de una manera muy peyorativa, se le llama comercio, los informales se les dice, ¿no? Como que no tienen derecho realmente a trabajar dignamente. Son personas, tenemos un elemento humano impresionante. Ecuador es el país con la mayor tasa de André, emprendimiento. sí. André, ¿por qué proponen zonas francas en zonas deprimidas, en zonas o lugares deprimidos económicamente, si no necesariamente la mano de obra con las competencias que requiere la determinada empresa, sea comercial o sea industrial, necesariamente va a estar allí? Es decir, más allá de ser una cuestión geográfica y que puedan tener la buena intención de que se contrate a la gente de la zona, pero si no tienen las competencias, una empresa responsable también, no va a contratar a nadie. Ya, esto es así. Es que el paquete no es solo, el paquete de beneficios no es solo para aperturar un establecimiento. La condición es que contrate nuevos trabajadores. 70% de la nómina del establecimiento comercial tiene que ser nuevos trabajadores. Aquí tiene que ser una política de premiar, incentivar la contratación, no castigarla. Nosotros nos encontramos en una tasa de desempleo muy alarmante. Tenemos que pensar a largo plazo. Esto no es una solución a solo un año. Estamos Ya, pero hablando de esto es unos para empresas nuevas, no para empresas ya establecidas entonces. para establecimientos comerciales. Es Solo decir, comerciales, ok. claro, Nuevos. muy nuevos. No necesariamente empresas nuevas, porque puede ser una empresa actual, pero que aperture un establecimiento comercial en esta zona. Y se va a Ok, beneficiar realmente de un créditos ok. tributarios. O sea, no necesariamente internacional, sino local. Es que ese es el tema. Tenemos, está bien,
hay que apostar a la inversión extranjera, es necesario con seguridad jurídica, reformar la justicia, eso es muy importante, pero también tenemos que dar un estímulo a nosotros. De las 800.000 empresas en el directorio de las super compañías, solo 4.000 son catalogadas como empresas grandes, de las cuales generan solo el 15% del empleo en el Ecuador. El resto, estamos hablando que pequeñas y medianas empresas generan el 85% del empleo, de la generación de contratación de personal. Tenemos que empezar a focalizar un estímulo a las pequeñas y medianas empresas porque ellas son las que generan el trabajo en nuestro país. María José, no sé si ya lograste corregir por completo tu problema, ¿sí? Sí, ya estoy al ladito del router, ojalá, okay. Por favor, crucemos los dedos. En todo caso, ¿qué tal, André? Buenas tardes. Disculpe estar ahí, que voy y vengo, pero en todo caso sí estamos en el teletrabajo. Mi pregunta va vinculado a temas de desempleo. Efectivamente, la semana pasada analizábamos con el economista Fidel Márquez las alarmantes tasas de desempleo e incluso cómo el sector privado, por más incentivos que tenga por parte del Estado, hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a deparar en este último mes, por ejemplo, ya hablando de diciembre, qué va a pasar en el 2021, qué persona va a estar a cargo del país, entre otras cosas que, por supuesto, inciden en que un empresario diga, ok, voy a contratar a una persona, sea por factura, sea afiliándolo, y hay personas vulnerables dentro de los ciudadanos ecuatorianos que no la tienen muy fácil. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas que lamentablemente no han tenido un acceso a una calidad educativa, personas con discapacidad, entre otras cosas que normalmente se las cataloga en el mismo problema, pero en realidad ellos lo tienen más difícil. ¿Cuáles son sus propuestas para que ese grupo de la población también mejore su calidad de vida? Los sectores vulnerables, muchas gracias María José, los sectores vulnerables que mencionas, también incluimos a las familias beneficiarias del bono de desarrollo humano. Estamos hablando de solo en Guayas son 200.000, pero ¿qué estímulo tiene el sector privado? ¿Qué estímulo tiene para contratarlos? Es decir, ¿qué beneficio realmente tienen estas pobres personas que se encuentran en una situación de exclusión? ¿Cómo podemos hacer para que se reintegren a una vida laboral? Para que dejen de depender del Estado, porque eso es una situación que tampoco ellos la quieren. Hay muchas personas que dicen que sí, que es verdad, que están acostumbrados, pero es necesario, como se aplica en otros países. Estados Unidos tiene una política social muy interesante en materia de bonos. Son bonos de transferencia de recursos condicionados. Esto es, por ejemplo, un beneficiario del bono, el Estado le va a dar una ayuda. ¿En qué sentido? Le va a conseguir inclusive, primero, hacer un paquete de estímulos tributarios, de crédito tributario adicional. Puede ser un triple, quíntuple de deducibilidad en materia de impuestos a la empresa que contrate, a los trabajadores o a las familias de trabajadores que son beneficiarios del bono. Es importantísimo que ellos también, el Estado, haga un seguimiento. ¿Para qué? Para también hacerles un seguimiento, conseguirles lo que se llama el headhunting en Angloamérica, conseguirles entrevistas de trabajo. Ellos tienen que recurrir. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que apoyarlos en la medida que ellos se liberen de esta dependencia. Es una dependencia terrible, vivir con $50, algunos hasta $150. Te toca un tema importante que sí, es con respecto a los incentivos, pero ya vemos, por ejemplo, que hay muchas personas que se conforman, personas naturales con algunos problemas, que dicen, ok, me dan el bono y por lo tanto me conformo a hacer esto, o tal vez me dan el bono porque lamentablemente saben que yo no estoy capacitado para otro tema y por lo tanto vivo con lo justo. Pero hace falta pensar también en capacitaciones y de qué manera. Pero, claro, de qué manera, por ejemplo, los asambleístas van a analizar la ley orgánica de educación, la ley orgánica de comunicación, para ver si dentro de los medios de comunicación se dan también unas cápsulas educativas interesantes o se dan incentivos a empresarios para que cada, no sé, 3 meses capacitar justamente a los nuevos colaboradores y de esa manera garantizar que están preparados para ese puesto y que puedan cuidar su trabajo. Pero yo creo que todo comienza desde las aulas. Y ahora que estamos viviendo una situación terrible estamos viviendo una situación terrible por el coronavirus, y muchos dicen, ok, pero bacán, porque tenemos el internet, tenemos el iPad, entre otras cosas, pero hablando desde la minoría privilegiada, o sea, ¿qué pasa con los sectores rurales que usted bien lo señalaba al inicio con Paula Lanata? Pero ¿qué van a garantizar realmente para que no se atrase
obviamente la formación académica y esas personas que lamentablemente no tienen para comprar una tablet, no se expongan yendo a otro punto para poder obtener, por ejemplo, una señal de Wi-Fi. Sí, exactamente. Acaba de tocar un punto tan necesario que es la educación, porque estamos hablando de los 200.000 beneficiarios del bono. Ellos también tienen que ser beneficiarios no solo de un bono, sino una capacitación asistida, una capacitación totalmente gratuita, por supuesto, y que los beneficiarios tengan que asistir. Es decir, es importante la colaboración de ambas partes. Esto se llama la transferencia de recursos condicionada, es decir, hay una condición, se transfieren los recursos, pero el beneficiario también tiene que cumplir con una capacitación totalmente gratuita y adicional tiene que recurrir. Nosotros vamos a hacer un gran plan de posicionamiento y obtención de empleos en conjunción con la empresa privada, que ha fracasado totalmente con esa red socioempleo que no ha servido para nada, porque los directores del Ministerio de Trabajo tampoco tienen cuotas, ellos no tienen ningún incentivo, ninguna obligación legal para cumplir con cuotas de posicionamiento para desempleados. El Ministerio de Trabajo no solo tiene la función de velar por los derechos menoscabados de los trabajadores, sino también tiene una obligación constitucional y legal de conseguir trabajo a las personas, sobre todo a los desempleados, y no lo estamos consiguiendo. Ya, segundo punto, usted mencionó con respecto al sector rural. El sector rural tiene un gravísimo déficit de acceso a la educación y acceso a la tecnología digital. Ahora la educación y la tecnología digital es una sola. Aquí mismo estamos teniendo el privilegio de tener una entrevista por este medio, pero nosotros tenemos que pensar que para asegurar el derecho constitucional a la educación como tal, tenemos que vincularlo y considerar al Internet como un servicio básico. Es importante una obligatoriedad del Estado en ampliar la red de acceso, todo el sistema de amplitud, pero sobre todo el sector rural, porque es el sector realmente que... ¿Pero cómo? Pero ¿cómo? Por ejemplo, hay candidatos a la Asamblea que proponen hacer algunos convenios internacionales, otros que dicen vamos a hablar con la empresa privada para ver de qué manera ellos pueden compensar también su responsabilidad social y de esa manera agilizar el tema de la conectividad en las zonas rurales. Es decir, ¿qué propone usted? ¿Qué tan viable es en estos 4 años poder garantizar la conectividad? Hay 2 vías que son las 2 que mencionó, una cooperación internacional. Nosotros tampoco podemos estar a la expectativa de una ayuda de afuera, tenemos que empezar con los que tenemos actualmente. En primer lugar, hay que también aperturar la avenida de nuevas concesiones a nivel de telecomunicaciones y a la vez dar un incentivo. Nosotros tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que incentivar a través de paquetes tributarios, de créditos tributarios. ¿Para qué? ¿Cuánto está pagando una concesión actualmente de telecomunicaciones? ¿De qué manera podemos compensar a través del Estado ecuatoriano? De forma que se amplíe toda la red de cobertura a nivel rural. Nosotros tenemos la filosofía, Guillermo Celi está abanderando esta causa principalmente, de que el servicio al acceso al Internet tiene que ser considerado un servicio básico, ya en estos momentos. Tenemos que dedicar realmente todos los recursos del Estado para que eso sea una realidad. Luigi. Sí, muy bien, son las 18:34. Bueno, cuando escucho las propuestas enunciadas de esa forma, muy puntualmente, todo suena muy lindo, y yo no creo que no se le haya ocurrido antes a alguien, ni que han dejado de hacerlo por mala voluntad, Andrés. No lo creo. Es decir, si no hay cobertura rural, debe haber una razón, y la simple solicitud, pedido a las empresas de telecomunicaciones no tiene una respuesta positiva, seguramente por algo. Quizá el contrato no lo contempla o lo que sea. A pesar de que, y déjame concluir con esto para darle paso a tu reflexión, a pesar de que preguntabas cuánto es el valor de la concesión, son como 500, 600 millones de dólares la concesión anterior de un valor fijo por 15 años de concesión del espacio radioeléctrico, es decir, nada, porque la facturación de la empresa más grande en telecomunicación, telefonía celular, es de 3.000 millones de dólares anuales, es una barbaridad, pero hay condiciones contractuales seguramente, y siempre va a pasar, siempre que cuando hay solicitudes de esta naturaleza, sea de quien sea, del gobierno, de los consumidores, lo que sea, es quid pro quo, algo por algo, no es gratuito, porque el servicio tampoco es gratis, ¿no? Sí, efectivamente, Luigi, como bien indicamos, nosotros no podemos esperar que con un simple exhorto se amplíe la red, las empresas privadas de telecomunicaciones vayan a ampliar la red. Esto es imposible. Aquí estamos hablando de una renegociación de términos. Es la única. Plantean eso, renegociar términos. Pero por supuesto, es que de lo contrario, ¿cómo vamos a poder? Y hablamos de una negociación, pero también términos positivos, términos positivos, porque ¿de qué otra forma nosotros vamos a lograr
extender y motivar, porque al sector privado no se lo puede tampoco oprimir, tienes que estimularlo a través de beneficios. Hay beneficios tributarios, hay beneficios de distinta índole, entre el costo y beneficio, pues efectivamente se puede llegar a una sana renegociación. Y también otra cosa, la ciudadanía también se queja, bueno, ¿por qué razón en el Ecuador no se invita a más empresas de telecomunicaciones a nivel internacional para que vengan al país? Asimismo, el sistema bancario. El sistema bancario actualmente tenemos unos créditos pues de locos, o un préstamo rural, en un refinanciamiento de préstamo rural te puede estar cobrando hasta un 16%. ¿Y qué plantean? ¿Apertura para la banca internacional? ¿De qué forma? Porque justo hoy veía a Guillermo Celi a través de Twitter. Me imagino que tomando la queja que tenemos muchos ciudadanos cuando nos llaman a martirizarnos, a cobrarnos las deudas que efectivamente que efectivamente tenemos, pero de verdad que eso no contribuye en la capacidad o en desarrollar la capacidad que necesitemos para pagar las deudas. El que estén llamando para acosarte te genera más bien, no digamos malestar, porque si te metes en un lío, qué bueno que te sientas mal, pero no es cuestión voluntaria, digamos, ¿no? Y no contribuye en nada, ciertamente. Pero no pasa de ser... A ver, aquí hay un tema de fondo, voy a decir no se me ocurre una mejor palabra, no necesariamente es la mejor palabra, pero una propuesta vacua, un poco demagógica, Andrés. Sí, es que hay un tema de fondo en realidad. El mensaje es uno de los primeros. ¿Por qué? Durante la pandemia se formula la ley humanitaria, ante la cual se da ciertos beneficios en virtud de una fuerza mayor que existió, ¿verdad? Pero este beneficio de fuerza mayor no se extendió por completo a la ciudadanía. Se dieron ciertas paralizaciones, suspensiones del tema de los desahucios, entre otros asuntos. Al sector laboral se le dio ciertas causales para la terminación de relaciones laborales. Ok. Sin embargo, ¿cuántos ecuatorianos no nos encontramos en ese tal de riesgo por la imposibilidad del pago? Hay cosas que no se contemplaron. Hay cosas que la banca pública también no da acceso para préstamos a emprendedores debido a que se encuentran en ese tal de riesgos. Tramitologías y burocracias absurdas que impiden un acceso efectivo. Por lo tanto, el mensaje de Guillermo está encaminado en esa vía. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué razón se privilegia solo a un sector que está bien? Está bien, la pandemia y la fuerza mayor es un causal, es un eximente de muchísimas responsabilidades y obligaciones. Perfecto. Pero también la gran parte, la mayor parte de la ciudadanía se encuentra afectada porque se encuentra en central de riesgos. Y es momento de sincerarnos. Y es más, hasta muchos otros candidatos empezaron a copiar la propuesta de Guillermo. Esto es lo que Guillermo hizo el día de ayer, es un punto más, pero esto es una propuesta que es de sentido común, que es parte de la ciudadanía, y Guillermo lo que hizo es un inicio de un mensaje, porque hay un tema mucho más de fondo, que es la verdadera restauración económica de este país, que los emprendedores necesitamos. Ciertamente. Muy bien, son las 18:39. Le vamos a agradecer a su compañía Andrés Santos, el ex candidato asambleísta en Guayases, en el Distrito 2, Andrea, ¿no es cierto? Por el movimiento Suma que lidera para la presidencia de la República Guillermo Celi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Luigi, muchas gracias con todas. María Paula, María José, Paula, muchísimas gracias. ¿Hacemos una pausa? ¿Hacemos una pausa, María José? ¿Te parece? Okay. Vamos a la pausa, ya regresamos.